Estamos estrenando una, creo que un desarrollo de la sala de juntas, que es una cámara superior. Entonces, bueno, aquí los vamos a ver por arriba. Entonces, bueno, agradecerles, bienvenidos a esta sexta juntanza de accesibilidad UDA. En primer momento, nos gustaría compartir un video que tiene todo que ver con el motivo por el cual estamos reunidos acá. Voy a compartir pantalla. ¿Ya lo están viendo? Bueno, antes de darle inicio, una descripción del video es, vamos a visualizar a una persona, a una mujer eh, que es Sol, está en un ambiente universitario en los jardines de la Universidad de Antioquia. Hola, mi nombre es Solange Cuchillo Jacanamijoy, pertenezco al pueblo Kamsha y soy egresada de la Universidad de Antioquia. Bueno, hoy quiero ponerles una palabrita respecto al papel de las mujeres en la academia, un poco desde mi experiencia como indígena estudiante en la Universidad de Antioquia. Bueno, primero mencionar que son las mujeres y sus luchas las que han pues tenido muchos logros en distintos escenarios, entre ellos el espacio digamos de la academia o el acceso digamos a la educación, el derecho a la educación. Sin embargo, en este ámbito digamos que las mujeres tenemos un reto y digamos se ve evidente en nuestros procesos de formación, primero porque existen pocos referentes femeninos o de mujeres investigadoras, teóricas que puedan orientar digamos nuestro proceso formativo. Y si hacemos un zoom, digamos, bueno, ¿cuáles son las mujeres también afroindígenas, las mujeres trans, las mujeres, no sé, que habitamos las diversidades? Pues digamos que esta poca visibilización sería mayor. La pregunta sería, ¿no existen? O si existen no las reconocemos, no la tenemos. Y si existen pocas, digamos, la pregunta sería ¿por qué? Tenemos otros factores que inciden para que nosotras como mujeres, nuestra palabra como mujeres indígenas, como mujeres afro, no pueda estar también en estos espacios de la academia aportando, digamos, a la formación como salubristas, como pedagogos, como ingenieras, como médicas, bueno, etcétera, etcétera. Esta es una invitación de pronto también para nuestros espacios en los que estamos a hacernos esa pregunta, ¿cuáles son nuestros referentes, digamos, en las disciplinas que estamos viendo, en los espacios, digamos, que estamos habitando? Esto y muchos otros temas más queremos invitarles a que hagan parte de nuestras juntanzas por la accesibilidad. Bueno, quisimos compartir este video con ustedes. Bueno, quisimos compartir con ustedes. eh, Como lo dice la invitación y como lo podemos ver en el video, hablaremos hoy de una de las dimensiones de la accesibilidad, que es la accesibilidad epistémica. En este recorrido que se ha realizado en las juntanzas que comenzaron el año pasado en noviembre hasta hoy, se han realizado 5, esta es la sexta, y en este caminar hemos avanzado en problematizar acerca de distintas dimensiones de la accesibilidad: la dimensión plurilingüe, la web digital, la dimensión de infraestructura o dimensión física, también aquella dimensión que hemos llamado simbólica cultural. Y hoy queremos detenernos, queremos desmenuzar, queremos reflexionar sobre la accesibilidad epistémica. Por eso también tenemos una invitada muy especial, la profesora
Elizabeth Ortega, con quien estaremos conversando mediante una metodología de círculo de la palabra, en la cual tendremos una pregunta orientadora, hablaremos sobre el tema y también habrá un espacio para las preguntas, tanto de quienes están aquí conectados como de las personas que están, que nos siguen en la transmisión de Zoom. Bueno, de nuevo, profesora Elizabeth, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Queríamos comenzar precisamente hilando con la palabra de sol acerca de ese lugar de las mujeres, pero ampliando la pregunta por la accesibilidad epistémica. Entonces, gracias por acompañarnos, profesora, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a todas. Me gusta mucho estar en este espacio, precisamente porque las reflexiones todavía temblorosas que les quiero presentar hoy se han hecho en juntanza con mujeres que me han permitido de manera generosa conocer sus habitares siempre diversos en el espacio universitario. Y las llamo temblorosas porque no es un trazo definido, no es un trazo firme, aunque sus luchas sí lo han sido, pero son temblorosas porque han sido también experiencias de unos profundos dolores. Se nos invita hoy a compartir palabras pues vinculadas a la accesibilidad epistémica. Yo creo que hay un asunto anterior a la accesibilidad epistémica que yo quiero proponernos hoy como conversación, y es justamente las violencias epistémicas. Primero, nombrarlas, una vez nombradas, reconocerlas como pues son realidades que existen, que son tangibles, que las experimentamos y hacen parte también como de una vivencia muy cotidiana, sobre todo en unos cuerpos que llamamos mujeres. Hoy les va a hablar Elizabeth Ortega, les va a hablar una mujer, hija de un hombre campesino, hija de una mujer sembradora y un aprendiz de profesora y un aprendiz también de un montón de mujeres que me han permitido reconocerme y encontrarme en este espacio universitario y en un espacio vital también. Yo quisiera compartirles que lo que voy a entregar hoy acá, con la autorización, por supuesto, de quienes me han permitido y acompañado en estas reflexiones, yo quisiera de entrada decirles que estamos partidas de la cabeza hasta el útero, estamos rajadas, surcidas, expuestas y frágiles. Y esta es una denuncia que hago también en nombre de las mujeres que han podido compartir conmigo sus relatos, y también me uno a ellas. También saludo a todas mis ancestras por las que también hoy puedo estar aquí compartiendo esta palabra. Saludo también a las ancestras de cada una de ustedes y también junto con ellas me comprometo también a contribuir a la sanación de las violencias, en este caso epistémicas, que hemos vivido, que hemos producido y que continuamos produciendo y reproduciendo en esto que llamamos universidad. Yo quisiera continuar como este tejido, invitando también, pues hay un llamado a un círculo de palabra. Yo quisiera que se sientan muy tranquilas cuando quieran intervenir, cuando quieran preguntar, cuando quieran contradecir lo que aparece en estas reflexiones. Yo quiero traer también con mis ancestras y sus ancestras a 5 mujeres.
son unas mujeres que me han acompañado en mi trayecto de formación, en el doctorado en educación. Ellas vienen conmigo hoy. Y también quiero traer hoy la palabra de una mujer atravesada por el dolor. El dolor físico, pero también el dolor epistémico. Ella es Chantal Maillard y quiero leerles un fragmento de un texto que ella ha decidido llamar El pez. Volver a las palabras, creer en ellas, poco, solo un poco, lo bastante como para salir a flote y coger aire y así poder aguantar luego en el fondo. Volver a las palabras con voluntad de sentido, boqueando, pez en la orilla común de los creyentes. Volver, decir superficie, escribirla. No lectora, no deslices tan rápido tus ojos por la página. Nada te obliga a terminar de leer este texto. Puedes dejarlo. Muchos lo habrán hecho antes de llegar a estas líneas. He dicho superficie. Vuelve atrás. Detente. Piénsalo. Piénsatelo. He escrito la palabra a palabra y estoy tratando de decirte algo que no acierta a decirse. Entonces, digo impotencia. ¿Tú sabes lo que es la impotencia? A buen seguro alguna vez la habrás sentido. Ahora te pido que despojes la impotencia de la palabra que la nombra y te quedes sintiéndola tan solo. ¿Lo consigues? Tal vez no sea para ti ahora tiempo de impotencia. Se deslizan tus ojos por los caracteres impresos y sientes cierto placer en esta redundancia de lo escrito. Los óvalos te tientan. Aproxímate, lectora. Mira por ese pequeño orificio. Adéntrate. Hay abismo. Abismo. Hay vértigo. Repite entonces conmigo infinito. Di infinito. Repítelo. No dejes de decirlo hasta que pierda el sentido la palabra infinito. Entonces, di infinito, pronúncialo de nuevo, despacio, con voluntad de sentido, como al principio del mundo o del poema, para volver en superficie por un tiempo, para hacer el tiempo brevemente. Las palabras, lo que acabo de leerles, y lo elijo justamente para este espacio porque vamos a intentar nombrar un fenómeno que son las violencias epistémicas, vamos a intentar nombrarlo para darle existencia, pero hay veces lo que aparece detrás de las violencias no alcanza a reducirse en esa categoría. Entonces, hay veces, acá como Chantal nos decía, hay que despojar tal vez la palabra de la palabra para que aparezca lo que se siente. Les digo que no alcanzamos a recoger los dolores profundos en la categoría de violencia epistémica. Hay unos dolores y unas urgencias de sanar impresionantes. Y esta palabra no es capaz de decir lo que se siente. Y hay veces hay que incluso borrar la palabra para que emerja lo que se siente. Entonces, quiero compartir como varios puntos aquí para la conversa, ponerlos acá. Les digo, no son reflexiones terminadas, espero que nunca lo sean, también no es mi pretensión. Quisiera entonces acá nombrar ciertos asuntos, pero también hacer que esos asuntos no se ubiquen solo en la palabra, sino que yo quisiera convocarles también a activar sus experiencias relacionadas con estos
con estos hilos que quisiera tejer acá. Hay un primer tema que quisiera poner acá para la conversa y es que cuestionemos la autoría epistémica. ¿Quién habla? ¿Quién es el autorizado? Y lo digo en masculino, ¿quién es ese autorizado para decir? ¿Y quién lo ha autorizado? Que me parece que es mucho más profundo pensarnos quién lo ha autorizado, ¿cierto? ¿Cuál es la raíz de esa autoridad que le ha sido entregada? Y hay unas voces autorizadas, ¿cierto? Y con las mujeres con las que he venido trabajando, pues no han sido precisamente sus voces, y me uno acá a la de ellas también, unas voces autorizadas. Nuestros lugares de saber, nuestros lugares epistémicos han sido puestos en duda muchas veces. Y hay una negación también de la agencia epistémica, de nosotras las mujeres, y cuando logramos tenerla, si volvemos atrás en la experiencia de estas mujeres, ha sido una lucha fuerte por la aparición. Creo que ahí también ha sido una batalla importante, y no es un asunto de vanidades, de aparecer o no, sino también la lucha por una escena pública que también nos pertenece, y que desde unos espacios que han sido privados también las hemos ganado. Pero todavía hay muchas voces que no están siendo autorizadas. Y lo más triste es que en muchas oportunidades tenemos que pedir permiso para la palabra. Y pareciera que a nuestros compañeros varones ya les es autorizada es un asunto casi natural que tengan la palabra. Seguimos en esta lucha, seguimos en esta defensa, seguimos reclamando nuestros espacios, y también seguimos en una lucha por el reconocimiento de nuestra agencia epistémica y unas formas particulares de construir saber. No construimos un saber para que sea parecido al que ha sido reconocido y validado por las plataformas. Estamos dispuestas también a construir otros saberes, pero eso también es una lucha supremamente importante. Hay una experiencia también que quiero compartir de una de las mujeres que me acompañan, y es que pareciera que tener discapacidad le niega de entrada la agencia epistémica. Se pone en duda porque hay un cuerpo que no corresponde también con lo que hemos considerado también como esos normocuerpos. Y de entrada hay una negación de su agencia. De entrada ella ha tenido que luchar con la pregunta de quién le ayudó. Eso que está poniendo, de quién es, porque no puede ser de ella. También entonces quisiera aquí argumentar que hay un capacitismo epistémico, y lo quiero nombrar también como denuncia. Hay o sea, bajo el entendido que hay unos saberes que están encarnados, no hay unos saberes que logran desprenderse del sujeto o la sujeta que los crea, que los produce. Decimos que los saberes están encarnados, y también esos saberes están completamente llenos de territorio, llenos de ritmos, de las comidas de esos territorios, de las canciones. Y si entendemos que los saberes están encarnados, pues hay unos saberes que están siendo despreciados, así como son despreciados y devaluados los sujetos, las sujetas que producen y crean esos saberes. Tenemos unas universidades, pues una universidad que es trasplantada, un modelo que no creamos, que intentamos también refundar, pero sabemos de las complejidades que hay allí. Y estas universidades, pues bajo unas lógicas también de mercado, pues hacen una escogencia de unos saberes que son útiles, que son productivos,
que son competentes, unos saberes capaces. Entonces, si existen estos saberes, pues hay unos saberes y también unos cuerpos que producen esos saberes que son incapaces, que son improductivos, que son inútiles, y parece ser que cada vez más los saberes y cuerpos que se ubican en esos lugares tienen relación con las discapacidades, con la diáspora africana, con la ancestralidad, con las disidencias sexuales, con las mujeres. Ahí afirmamos entonces que hay un capacitismo epistémico, hay unos saberes incapaces, y quisiera conectar también esta idea con una universidad productora de incapacidad. No estoy diciendo discapacidad, sino de una incapacidad. En los relatos de las mujeres con las que trabajo hay un relato de una mujer en el que aparecen 45 veces la palabra no soy capaz, no me sentí capaz. Y se asume que este no sentirse capaz es un problema individual, es un problema de ella. Y con ella digo el problema de muchas, que nos sentimos incapaces de responder. Pero no es un problema individual, no es un problema de esta mujer que 45 veces lo repite en su relato. Imagínense en cuántas veces lo ha sentido en su trayecto académico. No es un problema y no puede ser entendido como un problema, repito, individual. Es un problema de las formas de producción de saberes, de evaluación de los saberes, de la difusión y comunicación de los saberes. O sea, estamos ante un sistema que produce sujetas incapaces, que se sienten incapaces, por supuesto. Entonces, aquí también quisiera resaltar, junto al capacitismo epistémico, esa construcción de incapacidad, la tiranía del ser capaz. ¿Para qué tenemos que ser capaces? ¿Quién nos dice que somos capaces? ¿Qué capacidades necesitamos para sobrevivir a un espacio tan hostil como la universidad para muchas de nosotras las mujeres? No estoy diciendo con ello que esta tiranía del capaz no haya abrazado también a nuestros compañeros varones. Yo sé que muchas veces lo ha sido, pero aquí quiero pues abrir también la pregunta desde la experiencia de mía como mujer y también de las mujeres que me permiten hoy pues como abrir estas reflexiones y que me las han entregado también. La meritocracia también quisiera como permitir que emerja en este espacio como una experiencia de expulsión, una experiencia de selección de unos ciertos saberes, unos ciertos cuerpos, y expulsa a otros que no caben en esa plataforma de lo que se espera sean capaces de hacer. Quiero también, y empezaba y quiero volver a decirlo, y reclamar que no se trata de un asunto dramático, que también nos lo han dicho. Nos parten de la cabeza al útero, estamos rajadas, surcidas, expuestas. Y quiero decirles y afirmar también con la experiencia de muchas mujeres que hay cuerpos adoloridas, profundamente adoloridas, heridas con la universidad, heridas con estas formas de producción, de conocimiento, de saberes, con las formas de comunicar los saberes, con los saberes que les son permitidos y los que no. Hay mujeres que están despojadas, abandonadas. Hay mujeres para las que crear saberes es todo un padecimiento. Y repito, no es un asunto, no es un asunto dramático ni emocional, que ahorita vamos a hablar de las emociones. Esto es cierto. O sea, quienes se han atrevido a figurar con unos saberes que no son precisamente los más reconocidos, validados y demás, han padecido violencias
justamente como por defender que eso es. Sobre nosotras hay sospecha. Tenemos que defender la idea de lo que hacemos. Creo que sobre nuestros compañeros varones, hombres, no está esa sospecha. Ustedes entran ya, digamos, afirmados. A nosotros nos toca llegar a demostrar. Esa ha sido otra palabra que aparece insistentemente en los relatos de mujeres. He tenido que demostrar que sé, he tenido que demostrar que lo he hecho, que demostrar, incluso a muchas han tenido que citar varones para que se les crea en lo que están afirmando en sus investigaciones, porque por sí mismas no se dice suficientemente. La ausencia de accesibilidad epistémica es un dolor. Y cada una de nosotras puede pensar en un dolor físico, que tal vez es la experiencia más cercana. Y esto genera, no poder acceder genera un dolor. Así lo han dicho y así lo han reafirmado estas mujeres. Sentir lenguajes lo suficientemente encriptados que las separan y las hacen sentir que no pueden acceder a esos saberes, que están excluidas del colectivo que los produce y que no están hechos para ellas, eso duele. Que tus formas de comunicar los saberes no sean las que son reconocidos, duele. Preguntémonos, ¿para quién escribimos? Estos días me descubría y me culpé mucho por ello, me descubría escribiendo para un varón, para un hombre, para un evaluador, para un jurado. Y no escribiendo ni para mí, ni para sanar, que es el propósito de la escritura, en fin último. Entonces, ¿cuántas veces también aparecen nuestras estructuras esos varones como validadores y legitimadores de nuestras producciones? Ahorita les decía de las emociones, hay un asunto muy complejo también y es que pareciera que el saber tiene que estar desprovisto de cualquier forma de emoción. Y también aquí quisiera decirles que esto es necesariamente una violencia epistémica, porque las emociones hacen parte del proceso. Las emociones tienen una dimensión epistémica. Pareciera haber dos relatos cuando hacemos, por ejemplo, investigación. El relato que aparece en tu trabajo, el que sale a la luz, el que está completamente aséptico, limpio, al que no se le autoriza ningún error de ningún tipo. Y aparece otro relato, que es el que compartís con quienes son cómplices en tu construcción de saber. Y es el relato donde aparecen las frustraciones, los dolores, las angustias, los modos como te remueve la experiencia del otro y de la otra con la que estás construyendo saber. Y creo que necesitamos recuperar las emociones y su función epistémica. Nuestras producciones necesitan estar llenas de eso, que aparezca las emociones. Yo creo que en ese asunto necesitamos retornar a una política de los vínculos, que es una política también que hace parte de la historia también de las mujeres, una política de la cercanía, de la proximidad, y que nuestras formas de investigar y de conocer también lo tengan.
Estos días leíamos un anteproyecto de una investigación que parecía no tener antecedentes de investigación como lo conocemos. Y fue rechazada ese ejercicio investigativo porque no tenía ese capítulo y tiene que tener ese capítulo. Y tenía el mejor de los antecedentes. O sea, esa pregunta que tenía esta persona tenía origen en su abuela. Y esa era su gran antecedente. Y fue absolutamente desconocida, porque por supuesto su abuela no es una investigadora reconocida por Colciencias, no tiene un trabajo de investigación reconocido por ninguna plataforma, y ahí hay un asunto de desvinculación completa con el origen de nuestras investigaciones, y el origen de nuestras investigaciones y nuestros saberes no es precisamente académico. O sea, hay otras experiencias vitales que están provocando nuestras preguntas, y parece que la universidad desconoce eso. Eso no se puede traer acá, eso no es serio, eso no es objetivo, eso no es, pues eso no está validado. O sea, ¿cómo que yo voy a sanar la historia con mi abuela a partir de un texto? Sí, es posible. Y es un saber académico, es un saber que debe ser validado. Entonces, las emociones como dimensión epistémica. ¿Cómo desaparecer de una investigación lo que provocan las personas con las que se construyen en quien investiga? ¿Cómo desaparecer de una investigación si me han provocado lágrimas las experiencias de las mujeres? O sea, ¿cómo puede estar desprovisto de eso? ¿Cómo va a desaparecer también esa experiencia de cómo mueve el útero? Y es que es una experiencia real. O sea, cuando hacen una denuncia en un relato, porque no la pueden hacer en ningún lado. Cuando una mujer me dice, por favor, esto que te acabo de compartir, no lo pongas. Eso duele y eso remueve el útero, y cómo no ponerlo en un informe de investigación. O sea, cómo todavía no podemos, a propósito de Chantal, cómo no podemos nombrar eso que nos duele, porque nos expone, porque nos pone en unos lugares de peligro impresionantes. No podemos denunciar ni siquiera un ejercicio de investigación. Muy, muy doloroso también cuando nos dicen, no vas a poner mi nombre. O sea, y me parece, por supuesto, si vamos a los criterios éticos de una investigación, estar en todo su derecho, pero cuando hay que desaparecer porque tu aparición te expone, es peligrosa. Entonces, todavía hay un asunto muy complejo en el decir. Y yo quisiera, pues, como para que rotáramos aquí un poco la palabra, como algunas que sé que son insuficientes. No sé cómo poder hacer suficientemente este proceso de sanar, pero creo que a lo que nos invitan hoy es a construir accesibilidad epistémica. Creo que eso todavía no está inventado suficientemente. Yo creo que esa pregunta no está en muchos lugares, por eso me parece supremamente valioso que aparezcan acá, y creo que una forma de sanarlas es esa, ¿cierto? Generar procesos de accesibilidad epistémica, una democratización de los saberes en las formas en las que se crea, se produce, se comunica el saber. Y creo que una política de los vínculos puede ayudarnos a la accesibilidad epistémica. También los saberes entendidos como tejidos, ¿cierto?
como una posibilidad también de deconstruir el montón de fronteras disciplinares que tenemos, puede ser con una política de los vínculos. Necesariamente recuperar el valor epistémico de las emociones, el saber que hay allí en las emociones que también nos han hecho creer que necesitamos un desprendimiento total de las emociones, desconectar el cuerpo de lo que la cabeza hace, que el saber está en ese lugar del cuerpo y lo demás está completamente desconectado. Cuando incluso muchas pistas para hacer investigación están en el cuerpo, se nos olvida escuchar también el saber que se produce en el útero, que se produce en unas manos que sudan, en unos vellitos parados con alguna situación. Esos son indicios también que nos han dicho, eso no tiene nada que ver con el conocimiento. Y creo, y estoy convencida también que una forma de sanar estas violencias tiene que ver con una defensa de la fragilidad. Hemos creído que el que sabe, la que sabe es fuerte, tiene que hablar con una voz que no se quiebra jamás, tiene que ser rudo para que le crean, ¿cierto? Y aquí quiero defender la fragilidad, defender la posibilidad de quebrarnos con las formas de saber. Creo que la experiencia de la fragilidad es lo que más nos asemeja, ¿cierto? Todo lo vivo es frágil y no hay que negar esa naturaleza también que nos habita. Y construir desde la fragilidad es un asunto profundamente hermoso y creo que revierte unas lógicas patriarcales del conocimiento que es desprovisto de cualquier forma de debilidad. Entonces yo dejaría ahí para la conversa pues como algunas puntadas, por supuesto agradeciéndoles mucho que me permitan aquí conversar. Muchas gracias, profesora. Eh, Son palabras muy profundas que disparan la reflexión y ese sería el momento para que las personas que están aquí presentes o también quienes están conectadas, hay 15 personas conectadas, si quieren hacer las preguntas o por el chat o levantando la manito, o si alguien aquí en la presencialidad quiere hacerlo. Dale, aquí ha pedido la palabra Santiago Parra. Acá tengo disponibilidad de activar la cámara. Pues yo me siento muy reflexivo a partir y agradecido a partir como esa canasta y esos saberes que nos traes, profe Eli, porque en muchos momentos, al ser hombre, trato de comprender la complejidad histórica que trae el hecho de que la sociedad vea y etiquete a la mujer en las condiciones en que históricamente lo ha traído. Pero en las otras realidades, cuando lo ampliabas a esas injusticias epistémicas, me sentía muy conectado y creo que aquí también nos sentimos conectadas, aquellas que venimos transitando en comunidades cercanas, lingüísticas, minorizadas, colonizadas, en donde también son parte de la vida de uno, de una, y también se enfrenta a una tipología de estas de violencias epistémicas. Yo solamente quiero que en esta intervención poderte compartir el agradecer que la reflexión resuene en la medida de que quienes nos escuchan
puedan tomar valor, puedan tomar fuerza, porque en algo que sí he aprendido y reflexionado y deconstruido y, y muy alimentado de esta familia es ese asunto, valentía. Al enfrentar tantas violencias. Entonces, pues, muy bella la palabra y quería compartir ahí mi sentir frente, frente a buscarnos, cuidarnos y, y tener en cuenta, como tú lo llamabas, esas justicias epistémicas desde recuperar el valor de las emociones, más allá de integrar o no una condición, si las causas son claras, si los objetivos son claros, podríamos abrazarnos y cuidarnos con mayor cuidado. Gracias, profe. Gracias, profe Eli. A mí sí, yo sí quedé muy conmovida. Eh, y así como muy afectada en el buen sentido, ¿no? Porque a veces hablamos de accesibilidad epistémica y podemos pensar que son ajustes razonables, por ejemplo, que es accesibilizar algo sencillo, no sé, como los, digamos, como profe, las cosas de apoyo que llevo, una diapositiva, o quizá el discurso, que me parece que sí es necesario, ¿cierto? Que acá al interior del nicho de accesibilidad de permanencia universitaria lo hemos nombrado como artesanías de la accesibilidad. O sea, esa praxis, lo práctico para hacer cosas que realmente sean accesibles o que cumplan por lo menos unos mínimos de accesibilidad, pero creo que hoy la palabra que nos comparte la profe Elisa es justamente que eso implica mucho más, ¿cierto? Hablar de accesibilidad epistémica no solo son esos asuntos prácticos, sino una transformación radical, o yo lo entiendo así. Y esa transformación es tan radical que también nos está preguntando por las maneras en que llevamos el afecto al aula de clase, las maneras en que podemos padecer los que estamos haciendo tesis, pues yo me sentía muy conectada y creo que todas las que hemos estado acá en sus momentos escenarios, diferentes momentos, lo han sentido que hay es un dolor, ¿cierto? No un gozo y una satisfacción, sino un dolor por ese nuevo conocimiento, y digamos como ese ejercicio de la investigación y de hecho la misma docencia, los que somos docentes, pues siempre estamos como en ese trabajo de estudiar, investigar, pero uno sigue padeciendo de alguna, y uno ve que sus estudiantes también padecen. Entonces es como un círculo que se va ahí alimentando, pero lo que me gustaría como escucharte un poquito, profe, sí, cómo mediamos entonces esas cosas, o praxis o prácticas reales de la accesibilidad, como las artesanías, llamadas desde acá, sí, y ya es como lograr esas reales transformaciones que creo yo que implican cosas estructurales de la misma manera como está organizada la universidad, pero también de lo que podría llamarse, digamos, la accesibilidad actitudinal, ¿cierto? Simbólica, que hay que trabajarle bastante y que esto ya nos permite ir comprendiendo que cuando hablamos de todas estas dimensiones, accesibilidad física, epistémica, cultural, simbólica, pues que son transversales. No podría trabajarse una por fuera sin pensar cómo traer a las otras para lograr justamente ese tejido. Ya tú mencionabas algunas, ¿no? Como una política del afecto, si escribí bien, creo que sí, perdón, de los vínculos, eh, también para quién escribimos, o sea, como ampliar un poco, porque también son preguntas que yo me he hecho, ¿para quién? ¿Y quién va a ser ese que nos va como a avalar en el conocimiento?
y yo entiendo que no es solo un asunto de cuerpos, a veces las mismas mujeres asumimos esas posturas patriarcales, o sea, no solo es cuestión de un cuerpo que luce de X o Y manera, sino que hay muchos ejercicios de violencia de parte de las mismas mujeres, o que replican esas dominaciones, ¿cierto?, coloniales o patriarcales también en la bibliografía que se lleva a un curso, cómo se piensa un microcurrículo, cómo se piensan las evaluaciones y demás. Gracias, profe Maribel. También ya ha pedido la palabra Diana Maritza Marín. Entonces, adelante, Diana, bienvenida. Préndeme tu micrófono y cuéntanos también de qué dependencia o de qué ámbito de la comunidad universitaria es. Diana, no te escuchamos. Tienes el micrófono cerrado. Ahora sí te vemos. Dame un segundo que te vamos a poner grande para que ahora ya te vemos. Listo. Bueno, perfecto. Muy buenas tardes para todos y todas. Espero que estén muy bien. Qué tema tan interesante que hemos estado compartiendo. Gracias por invitarme. Ha sido pues ese reconocimiento precisamente de esos retos tan difíciles, de esas violencias epistémicas que todos nosotras hemos experimentado y hemos vivido. Y es algo que ha puesto a reflexionar para todos nosotros en general aquí en Colombia, la situación que estamos viviendo las mujeres. Sabemos que es de una desigualdad donde nosotros pues y la sociedad no nos reconoce como iguales. Es muy complejo lo que se está viviendo. Sin embargo, también es ese compartir, esas reflexiones que se han dado, donde sabemos que no ha sido suficiente el tiempo, porque todos los días las experimentamos, porque yo soy colombiana y por tal, entonces ya tengo una vida cómoda por ser una persona colombiana, mujer y sorda, ¿no? Ha sido problemas tras problemas, donde ha sido difícil conseguir un intérprete, donde ha sido difícil estar en espacios que estén apropiados, donde yo pueda adecuarme también a esos espacios. Han sido dificultades que veo a diario y por eso que ustedes están planteando me ha puesto mucho a reflexionar y de verdad que lo relaciono con la situación que yo personalmente he estado viviendo y quería decir eso que simplemente me movió y me puso a reflexionar. Muchas gracias por tus señas. Muchas gracias por compartir esas inquietudes con nosotros. También gracias por prender la cámara y por compartir estos pensamientos. Gracias, Diana. Un abrazo. Ha pedido también la palabra Julie. ¿Alguien más allá? Entonces, bueno, va Julie y después Sergio. Buenas tardes a todos y todas. Primero que todo agradecerles la presencia, la palabra, la seña, el corazonar, el sentir. Como decía ahorita Mari, pues a mí también me conmueve mucho como lo que la profe Lisa nos comparte en este encuentro. De hecho, hubo un momento en el que a mí pues como que me generaba un movimiento emocional muy fuerte en que tuve que retirar mis gafas porque se me venían algunas lágrimas y era precisamente porque históricamente hemos cargado un dolor que pesa y ese dolor precisamente se ha generado y se ha cargado y ha aumentado generación tras generación
por esas exclusiones y por esas voces que han sido silenciadas y que no han tenido un lugar donde expresarse, no han tenido un lugar donde les escuchen, donde nos escuchen, y entonces ese dolor se vuelve más grande y esa herida se vuelve más grande y esa herida parece no sanar, no tener un espacio o un momento o un tiempo que pueda cicatrizar y de alguna forma como vincularse con el otro y con la otra en esos procesos como de sanación. Yo siento que construir o generar esos procesos de accesibilidad epistémica que nos compartía la profe Elia ahorita, por supuesto no es un aspecto que va a partir solamente de esas artesanías de la accesibilidad, desde algo práctico. Por ejemplo, nosotros nos pensábamos mucho ese aspecto de cómo accesibilizar un currículo académico, ¿cierto? Como, por ejemplo, podemos establecer un diálogo con los docentes administrativos de la universidad, incluso también, ¿por qué no en educación precedente en las instituciones educativas? ¿Cuáles son esos referentes, esas voces, digamos, que están haciendo parte de nuestras formaciones en los colegios y en las universidades? Y de alguna forma también abrirles espacio a estas voces que han sido silenciadas históricamente en sus espacios académicos, es también permitirnos y reconocer de que no solamente esas voces masculinas, occidentalizadas, anglosajonas, son las únicas voces que tienen algo que decir, no son los únicos ni las únicas que tienen un saber que compartir académico, valioso y válido por, ¿cierto? Es sensibilizar, no sé si el corazón, la palabra o la memoria también de todas esas personas, incluso yo también, que hemos sido formadas en un colegio y una universidad que sigue reproduciendo unas institucionalidades occidentalizadas y coloniales, ¿cierto? Entonces, yo siento como una profunda como urgencia de retornar al origen, a esas voces de las abuelas, de los abuelos, de las niñas y de los niños que tienen unos saberes que de alguna forma no se le han dado como un espacio y una validación porque no vienen de Occidente. Y entonces yo me pregunto cómo, qué hay detrás de esas corazas o esas formaciones como robotizadas y cómo pasar esa coraza y permitirnos ese diálogo, esa sensibilización de respecto a cómo empezar a generar, digamos, esas políticas del vínculo, esa cercanía, esa proximidad que la profe Elisa nos compartía ahorita y cómo de alguna forma de, defendernos también de esas voces y esas formas que no siempre deben ser las mismas de ese poder, esa imposición, o sino también desde las emociones que nos vinculan y de lo que podríamos ser, que también se pueden construir saberes desde la abuela, el abuelo y desde el origen, y también desde la voz quebrada y la tristeza y la lágrima que está y hace parte también de esas otras lenguajes que nos habitan en la construcción de los saberes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Juliet. A continuación ha pedido la palabra Sergio y también Verónica Rojas ha alzado la manito. Entonces vamos con Sergio, después con Verónica. Bueno, gracias pues como por el espacio. A propósito pues que en mí habita esta voz temblorosa. El espacio, digamos, inclusive cuando se gesta pues como la idea del nicho y digamos que se empieza a germinar todo este asunto de pensarse otras accesibilidades, a mí me pareció supremamente potente porque justo lo que ahorita nos ilustraba la profe Maribel es digamos, ir un paso más allá de los tecnicismos del abordaje del otro y de la otra, ¿cierto? Esa tecnocracia, esos asuntos exclusivamente instrumentales de la relación con el otro y con la otra. Entonces, me ha parecido pues un espacio, digamos, muy potente en ese sentido y justo a quienes hemos transitado, que creo que somos aliados y aliadas de
de las luchas de las comunidades con discapacidad, pues creo que de todas maneras el sistema también nos ha puesto como en esos lugares, ¿cierto? Del instrumento, de la técnica, ¿sí? Y hasta hace poco emerge como la pregunta ¿por qué sabe la persona con discapacidad sobre su propia existencia que permita construir nuevos caminos, ¿sí? Yo recuerdo mucho en el curso de Discapacidad, Cultura y Sociedad, me gustaba mucho traer a un profe, pues sus textos, que era un profe también con una perspectiva crítica respecto de la idea de la inclusión y, y bueno, con estudios filosóficos respecto de, y ahorita lo recordaba mucho justo también por qué es lo que referenciamos, como nos lo ilustraba también Juliet, qué es lo que nosotros referenciamos respecto de lo que queremos compartir, pues como con las comunidades, que todo eso me circulaba como en la mente. Y lo otro es, bueno, en este potencial también de hacernos a nosotros dar un paso a pensarnos otras formas, otros modos y otras accesibilidades, me preguntaba o me pensaba cuáles, digamos, han sido o poder intentar escudriñar en esas técnicas de poder tan sutiles que hay cada vez, porque cada vez se van como cualificando de tal manera que me gustaba mucho esa relación porque hablar de la técnica sutil, ¿cierto? De la técnica sutil del acoso, de la técnica sutil de el silenciamiento, de la técnica sutil de la opresión, pero sumado a lo que nos decías, Elizabeth, de los sufrimientos. Y entonces como algo que ante los ojos, ante los sentidos parece sutil, genera un daño en el cuerpo, en la psiquis, en el alma, en la mente, bueno, digamos en lo que se quiera también poner del cuerpo y del espíritu. Y lo que traería yo a la universidad es también que en ciertos discursos que uno va y acompaña ciertos espacios, experimenta como una naturalización de esas técnicas, ¿cierto? Unas autorizaciones de esos modos de actuar, de relacionarse, unas justificaciones respecto de, ¿sí? Entonces, no, te escuchaba Elizabeth y decía, hoy está puesto también de una manera importante y política la pregunta por el lugar, ¿cierto? Del pensamiento femenino en la ciencia, en la educación superior, en la universidad, pero tú también ahorita planteabas cómo eso empieza a transitar también por las opresiones, ¿cierto? Y que en ningún sentido se trata de equiparar los sufrimientos, cada cuerpo sufre en la medida en que lo elabora y en que lo procesa, pero que evidentemente sí tiene que ver, digamos, como con eso que hemos venido construyendo alrededor de quiénes serían, ¿cierto? Los poseedores de la dignidad de estar en la educación superior, ¿cierto? Es como la cosa. Entonces, creo que nos pones ahí unos asuntos sobre los cuales también prestar atención, ¿cierto? Y es en esas conversas que tenemos con las estudiantes, con los estudiantes, en los que uno empieza probablemente a pesquisar esas sutilezas, ¿cierto? Y que si las va viendo pues de manera naturalizada y autorizada por administrativos y eso. Muchas gracias, Sergio. A continuación tiene la palabra Verónica Rojas y después la pidieron Steve, Seal y Juan Camilo. Entonces vamos con Verónica. Adelante. Bueno, no sé si me ven, creo que me ven un poquito oscura. Bueno, ¿cómo están? Yo agradezco mucho este espacio porque a veces es muy complicado llevar como a un conversatorio temas tan complicados como este, ¿cierto? Y que han sido muy, muy acallados por los entes de poder y por el mismo patriarcado. Yo soy una estudiante de educación especial
Y mientras estábamos como conversando de todo esto, sí me llegó como un choque de realidad muy grande, y es que muchas veces llegamos al aula y la mayoría de las estudiantes en educación especial somos mujeres, pero vamos a ver a las referencias o a los referentes epistemológicos y nos damos cuenta que todos son hombres, o la mayoría de ellos son hombres. Entonces, y bueno, y hombres sin discapacidad. Entonces también es a lo que hablaba ahorita la profesora del capacitismo epistémico, que es muy doloroso y que apenas me viene como ese golpe de realidad de estamos siendo o estamos vulnerando o acallando las voces de los que verdaderamente entienden la discapacidad, que son las personas con discapacidad. Y muchas veces cuesta hacerle entender a los entes de poder que nosotros como educadores especiales en formación o educadores especiales no somos quienes para hablar de discapacidad desde un punto como de experiencia, porque no es así, porque yo no tengo discapacidad y no la he vivido. Sin embargo, pues lo que hablábamos ahorita del rol de la mujer, también a veces no solo el hecho de que a las personas con discapacidad no se le dé la voz, sino a las mujeres con discapacidad no se les da la voz que necesitan, o no se les da la voz, no, no se les visualiza en los espacios de producción de saberes. Y la universidad ha sido un espacio que, bueno, se ha intentado como ir volviendo accesible, como con las personas sordas, que ya tenemos pues el examen de admisión y todo, pero también hay unas personas, otros tipos de discapacidades que también merecen producir un saber y que tenemos una deuda histórica con ellos porque no hemos dado esos espacios como estructura, como sistema para que produzcan el saber que, pues, que tienen. Entonces nos estamos sesgando a unos saberes de personas sin discapacidad, sobre todo varones. Entonces no tenemos, para mí, una verdad completa sobre la discapacidad. Era como lo que quería decir. Verónica, muchas gracias por, por tus palabras, por prender la cámara. Antes de darle la palabra a Steve, también recordarles y pedirles, por favor, si pueden registrar su asistencia en el formulario que está en el chat. Profe Steve, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Yo también quedé muy inquieto con la presentación que nos hacía la maestra Elizabeth, esa provocación pues inicial, y estaba escuchando atentamente la palabra pues que ha estado circulando entre nosotras y nosotros. Y lo primero que quiero decir es que esa pregunta por la accesibilidad epistémica no está restringida pues a la universidad, ¿sí? Tal como la conocemos, porque así como hemos sido situados y situadas de manera desigual frente al conocimiento, también hemos sido situados y situadas de manera desigual frente al poder. Y ahí hay una correlación importante que anotar, porque a propósito de las matrices de opresión que me señalaba y denunciaba pues la maestra Elizabeth, del racismo pues epistémico es una de las principales barreras que coarta cualquier posibilidad de accesibilidad epistémica pues dentro y fuera del espacio universitario. Digamos que partiendo pues del arreglo colonial europeo para las Américas y la entronización que hizo de ciertos seres como seres pensantes, fijando ciertos atributos físicos, culturales como los característicos de ese ser pensante, pues implicó que muchas otras humanidades fueran desconocidas en ese proceso. Y pues es paradójico, pero 500 años después seguimos insistiendo en el reconocimiento de estas humanidades y sus pensares.
Sí, porque aquí yo no hablo únicamente del pensar en términos de las personas neurotípicas o de las que se reconocerán como cuerdas, sino que pues acudo también a la diversidad que puede haber en el pensar, y no únicamente en el pensar como un asunto pues relegado a la mente, sino que también pues atraviesa, como bien lo señalaban todas las palabras que me antecedieron, los cuerpos, las cuerpas, les cuerpes, y que no tiene que ver únicamente con cómo representamos el mundo, sino también cómo lo transformamos a partir de esas representaciones que hacemos de él. Yo creo que es ahí donde está la verdadera posibilidad de sanación, la verdadera potencia de sanación, y es volver sobre todas esas humanidades, todas esas representaciones de mundo que han sido frustradas, producto de esta idea colonial de universidad que sigue imperando, y de alguna manera a partir de su recuperación transformar el mundo en el que estamos y tramar otros mundos posibles, porque claramente bajo el sistema de relaciones en el que estamos, tanto en términos del poder como del conocimiento, estamos a puertas de una catástrofe civilizatoria, en un contexto de multicrisis que sin duda nos interpela y nos problematiza, ¿sí? Problematiza el lugar que tiene en el mundo este sistema de relaciones supremamente excluyente, racista, discriminadora, por decir poco. Y en ese sentido, yo hace un tiempo hacía una sentencia que la calificaban con cierta radicalidad, y retomo lo que decía en un principio cuando decía que la accesibilidad epistémica no es una pregunta que únicamente debamos pues situar en la universidad, sino llevarla pues como una escala, diría, a las distintas escalas posibles de la sociedad, cuando decía que pues la universidad debe transformarse o va a dejar de ser una necesidad cultural para nuestros pueblos. Porque en la medida en que la universidad siga de alguna manera constituyéndose a partir de todas estas barreras epistémicas, siendo pues un espacio para la asimilación lingüística, cultural, epistémica, para el abandono epistémico, en lugar de ser un espacio para el diálogo de saberes, de sentires, de pensares, pues el pescador raizal no va a tener nada que venir a hacer acá. O la sembradora raizal no va a tener nada que venir a hacer acá, ¿sí? Porque no va a tener la posibilidad de dialogar a partir de lo que ha constituido su ser centenariamente, en su contexto propio, en su modo de vida. Es por poner un ejemplo. Yo sé que es una sentencia que podría tener matices, pero lo cierto es que la universidad no puede seguir así, la sociedad no puede seguir así, y yo creo que eso nos reitera esa urgencia de sanar que ahorita señalaba la maestra Julia. Lo dejaría ahí. Gracias, profe Steve. Juan Camilo. Está muy difícil intervenir después de tantas palabras, preguntas, porque afortunadamente nos siguen enredando y complicando para mostrar la complejidad y profundidad de lo que estamos hablando. Primero diciendo que para mí también es totalmente nuevo, llamativo, llamador, pensarlo así. Pero como yo sigo aún todavía como en una transición, haré como un par de preguntas que tienen que ver también con ese mundo,
como desde donde he estado, tal vez para entender o tal vez para ampliar las posibilidades de comprensión de lo que se está planteando en términos de accesibilidad epistémica. Yo estaba tratando de pensar cuál es su relación con, si esa violencia epistémica como la estás planteando es una violencia de género, que para mí es como obvio sí, pero es como otra cosa, pero le das un cáliz allí muy, muy importante. Si es, me parece obvio que es una violencia simbólica, pero cómo entrar allí a lo que ha implicado las comprensiones de la violencia simbólica, pero que siento que no es suficiente para nombrarlo como tal, que para mí claramente es una violencia estructural porque separa al sujeto a la sujeta de sus máximas capacidades y potencialidades y lo restringe a lo que puedes ser. Entonces por eso allí estoy como en el juego, bueno, ¿cómo entenderlo respecto a esos otros referentes que también han sido categorías, pero que más allá de eso, que tal vez las hemos atrapado también en categorías y hace parte del problema, como también lo planteaba Ticha, o bueno, como yo interpreto uno de los pedacitos de lo que planteaba Ticha, entonces me preguntaba si tal vez podríamos ensayar otras formas de no solo incluso representar, señalar, denunciar, así con los guioncitos como parte de una misma forma, eso que nombramos como violencia, porque también la hemos naturalizado, despolitizado, descarnado, deshumanizado. La violencia se nos ha vuelto también una categoría muy plana para nombrar muchas cosas que efectivamente no traen lo afectivo, lo planteabas, lo afectado que implica también el cuerpo y la cuerpa en ese contexto, tal vez una forma de representar, señalar, denunciar más vinculada, porque justamente cada vez que estamos en los espacios donde hablamos de violencias y se nombran como tales, como, ah, sí, sí, muy interesante y qué hay que hacer y cómo hacemos unos arreglos, pero cuando logramos ponernos, no poner a otro, ponernos en lo sensorial, afectivo, en lo aflictivo que es, realmente es cuando nos cambia el lugar. Y en los cursos en diversidad nos pasa todo el tiempo y en temas de violencia y conflicto armado nos pasa todo el tiempo. Ay, sí, una víctima. Ay, sí, 3.000 víctimas. Ay, sí, 6.402 víctimas. Pero nomás escuchar y sentir en profundidad lo que es cada una de esos, lo desbarata uno. Completico, completico. Entonces, incluso como podríamos ensayar otras, porque, por ejemplo, cuando estamos en temas de construcción de paz, nos han dicho es que hemos hecho muchos estudios de la violencia. Son muchos, pero pocos los estudios de paz y pocos los que han ensayado otras formas posibles para comprender esas violencias. Me preguntaba entonces si tal vez podríamos ensayar otra y cómo podríamos ensayar otras. Porque yo no lo veo, no, perdón que estoy descirculando mandar aquí la espalda. Porque en el mundo en el cual yo me he formado y deformado el derecho, la accesibilidad, además de esa artesanía y además de esos arreglos, la accesibilidad es un derecho. Y eso ya es un mundo gigante, no solo en lo normativo, sino en lo político y lo sociopolítico que hay detrás y las luchas por el derecho que hay detrás. Entonces, claro, tiene una parte técnica, instrumental, de artesanía, pero no quisiera que también lo pusiéramos en ese lugar como un lugar disminuido de esa artesanía, porque pasa de manera muy importante por ahí, pero cuando decimos que un derecho, decimos que es casi que una, diré fase, no es la palabra, una primera fase para lograr otras transformaciones profundas, como lo decía ahorita también Mari, frente a lo que serían esos ajustes razonables. Tal vez, y para cerrar ahí, tal vez para poder ensayar una forma en la que, digamos, no son las formas las que están violentando, sino son nuestras cuerpos violentas, violentadoras, nuestras cuerpos reproductoras de esas violencias, porque la gran mayoría de ellas tampoco nos damos cuenta hasta que nos ponemos las gafas apropiadas para verlas. Entonces, ¿cómo podríamos ensayar justamente una forma que nos implique vernos, mirarnos como violentas, como violentadoras, como reproductoras de esas violencias, para partir de ahí generar un proceso de transformación que logre otras profundidades, no solo en las formas? Entonces, bueno, como por ahí unas reflexiones.
Muchas gracias, profe. Ahí te están viendo en la cámara superior. Ahorita Sol decía que parece la cámara de un dron. Gracias por esas palabras. Sin duda, escuchar a la profesora Elisa y escucharnos todos nos llena de preguntas sobre nosotros mismos, si en algún momento nosotros hemos ejercido esas violencias y cómo la hemos ejercido, y en el sentido en que han sido normalizadas. Bueno, pues es el momento de darnos cuenta y de no dejarlas pasar. En el uso de la palabra, la profesora Elisa quiere recoger algunos comentarios y luego le daríamos la palabra a la profesora Maribel para el siguiente paso de esta junta. Entonces, adelante, profe Elisa. Bueno, no, muchas gracias a todas por lo que comparten. Sin duda es una reflexión pues temblorosa, lo repito, que todavía no hay un trazo muy definido y me gusta además que lo sea así. Yo quisiera como volver como a una pregunta que nos hacía la profe Maribel, y es cómo pensar las artesanías como posibilidad también de construcción de accesibilidad epistémica. Sin duda, yo creo que las artesanías de la accesibilidad permiten de algún modo la construcción de accesibilidad epistémica. Y creo que también podría ser un principio de la construcción de esas artesanías, ¿cierto? Cómo permiten el acceso a saberes. Y cuando digo el acceso, no solamente es pues lograr conocerlo ya, lo que ya se conoce por otros, sino también como en la producción de esos saberes. Porque también tenemos muchos conflictos como en el tema de, por ejemplo, la comunicación de los saberes. Tenemos unos formatos demasiado estrictos y cerrados que no nos permiten otros modos. Y creo que las artesanías de la accesibilidad tienen muchos asuntos que decir, pues como en ese sentido. Yo también quisiera como asuntos muy sencillos, muy cotidianos. Sergio también hablaba de lo sutil, donde aparecen estas violencias, son en ejercicios muy sutiles, incluso muchas veces imperceptibles. Hay veces en que sí es una violencia directa y usted se calla, ¿cierto? Pero otras veces son ejercicios muy sutiles, la gran mayoría de veces. Y también creo que en respuesta a eso, pues esas prácticas un tanto eh, liberadoras están en lo sutil, en lo cotidiano. Por ejemplo, experiencias como, les quiero compartir, mi tutora, tuvimos un descubrimiento juntas, y es que sus recomendaciones siempre eran hombres para las lecturas, y hacíamos unas construcciones juntas, y me decía, le ponemos una cita de este hombre y ya, no hay discusión. Entonces juntas fuimos descubriendo que siendo mujeres estábamos cayendo también como en esa lógica. Incluso no se ponía, siendo una estudiosa profunda, no se ponía en el lugar de ser referente. Entonces también es como activar la conciencia de cuando en nosotras también está operando esos ejercicios violentos. Y descubríamos, pues sí, este hombre que tiene un recorrido en tal asunto, pero ella también. Entonces se descubrió también en este ejercicio como una sujeta productora de un saber muy digno de ser reconocido y ser referenciado también. Entonces esas preguntas son muy importantes, las que hacía Verónica. Yo también, Verónica, soy educadora especial, y creo que esas preguntas son muy necesarias en el programa y en muchos otros de nuestra universidad. Cómo aparece también la experiencia como un lugar de saber que ha sido pues infravalorado.
y más una experiencia, por ejemplo, de las personas con discapacidad. Entonces, la experiencia como lugar de saber y también como referentes femeninos, referentes también disidentes pueden aparecer en nuestros, en, pues, en nuestros currículos. Yo creo que si los saberes que construimos, que comunicamos, que creamos, no están dispuestos para sanar, creo que carecen de sentido. Ahorita Ticha decía como pues, estamos ante unas crisis, estamos en momentos muy complejos de la vida y si los saberes no están como puestos al servicio de la sanación de las relaciones con todo lo vivo, en la defensa de todo lo vivo, pues creo que carecen de sentido. Entonces, también en los lugares donde estemos, pues hacernos la pregunta, que no es una pregunta como para una institución que es abstracta, que no sé quién la hace, no, nosotras la hacemos. Entonces, hacernos la pregunta todo el tiempo sobre las formas en las que estamos comprometidas con eh, la sanación de todas las formas de vida. Y esto implica también revelarnos alegremente. Ahorita les decía, y me gusta asociarlas con dolor, porque creo que es una experiencia que es muy conocida por todas. Las violencias generan dolor y creo que también una manera de resistirnos a ella es revelarnos alegremente. Entonces, cuando me descubro padeciendo, Mari, también que lo decías, la tesis, una forma de resistencia es revelarme alegremente, escribir alegremente, comunicar alegremente. Y eso también nos lo enseña la gran maestra Bell Hooks. A mí Cami, yo pasé por todas esas reflexiones, por si es una violencia simbólica, si es cultural, si es estructural, y creo que puede ser todas, es todas, tiene como de cada una de ellas. Creo que esas clasificaciones que conocemos eh, no han sido creo que muy útiles, no solamente para caracterizar este fenómeno en particular, sino para buscar modos de sanar este fenómeno en particular. La violencia puede parecer un punto como ya, de pronto carente de sentido, que todo es una violencia, entonces al fin que termina siendo una violencia, pero me asusta no nombrarlo, me asusta que no aparezca como una violencia porque creo que lo es, ¿cierto? Y en ese sentido, creo también que así como la invitación que nos hacía con la provocación inicial, es que no se ubique en la categoría y ya, ¿cierto? Sino también hemos dicho violencia epistémica, pero ¿cómo se siente? ¿Cierto? Despojar también, nombrarla, pero a la vez despojarla de eso que lo nombra para que emerja también lo que se siente. Entonces, bueno, yo quiero agradecerles y bueno, ahí estamos para construir eh, accesibilidad epistémica, que creo que es una pregunta pues muy reciente y que tendrá todo por construir. Muchas gracias. Muchas gracias, querida maestra. Le doy la palabra a Maribel Berrío, a la profe Maribel Berrío, para este último momento en el que vamos a recoger la sesión. Adelante. Gracias a todas. Saludando por allá al profe, si nos regala el nombre. Para quienes están conectados, el profe Nelson Orozco de la Facultad de Ingeniería. Bien llegado, profe. Bueno, estamos en este momento 3 de esta juntanza o este tejido, como nos lo proponía la profe Elizabeth, y es pensar, bueno, recoger en nuestra propia experiencia. Muchas de las que estamos acá hemos sido estudiantes de pregrado, posgrados, docentes, investigadoras y demás. ¿Cuál han sido esas violencias epistémicas que hemos vivenciado o padecido en los términos que hoy nos acompañan? Esto en aras de, también desde el nicho de accesibilidad y como propósito de las juntanzas en esta nueva serie,
sería entonces hacer una sistematización de las barreras, pero barreras entendidas en todas sus dimensiones. En este caso estamos en las epistémicas, y por supuesto que no quede solo como un documento, eso lo tenemos como muy claro. En últimas, que se va a presentar un documento donde se arroja datos de esas barreras identificadas, la propuesta de algunos ajustes razonables y demás y apoyos, sino cómo lo llevamos a una reflexión también que se le pueda entregar a la universidad para unos caminos posibles. Pero identificar las barreras no puede ser un asunto solo instrumental, es decir, entrar, por ejemplo, a la página, al portal, mirar que no es accesible en ciertos aspectos o en todos, y arrojar allí la barrera, sino que tiene que estar encarnada también por las personas que la hemos vivenciado de alguna manera. Entonces, este momento, este espacio, sería para conversar alrededor de eso, qué experiencias hemos tenido de barreras de accesibilidad epistémica. En las próximas juntanzas hablaremos de las demás dimensiones, las físicas, la web digital, la lingüística y demás. Entonces, está abierto el micrófono con toda tranquilidad, solo que vamos a arrojar allí pues lo que nos comenten. Lo tiene la palabra Sergio. Bueno, justo, espérate Juan, que es que acabé de comer algo aquí. Qué pena para quienes están conectados, es que comí algo y la cámara estaba muy cerquita, de pronto me sale algo ahí. Mientras hablabas, Mari, recordaba mucho en el marco del trabajo que se hizo en Diálogo de Saberes, que lo conectaba yo completamente con poner en el escenario de la investigación, ¿cierto? Y de la construcción de conocimiento, la pregunta por otros saberes. Cuando planteabas ya concretamente el tema de esas barreras, sí recuerdo mucho el evento, un evento acá en este edificio, en el auditorio, donde las emociones se pusieron a flor de piel con relación al reconocimiento de los saberes, concretamente de las comunidades ancestrales, o también de la ancestralidad afroindígena, y fue un momento supremamente tenso, ¿sí? Fuerte, con tono de voz alto, en la que la centralidad era el método, ¿sí? Y una cuestión sobre el método que era, digamos, un poco ahí ese instrumento, digámoslo, pues lo refiero más en términos de lo simbólico, que permitía a unos autorizarse para, digamos, invisibilizar o silenciar esos otros saberes. Entonces recuerdo mucho, Mari, eso en el ámbito de la investigación propiamente. Y que ahorita que se iba conversando respecto del lugar de diferentes saberes en la universidad, evocaba esos dos momentos. Uno, esa construcción íntima, pero también de relación con otras comunidades, con otros saberes que se hacía los sábados, unos encuentros muy interesantes, muy bellos a partir de la comida, la alimentación, la música, la danza, etcétera. Pero luego ese cierre tan particular en el que ya aparece este asunto de las emociones con relación al poder, creo yo, ¿cierto? En asuntos muy específicos como, digamos, verbalizaciones que incluso uno diría, viniendo de dónde vienen, pues están muy cargadas de emotividad y como decir, pues lo que se pueda generar respecto de una arepa a mí no me dice mucho, ¿cierto? Entonces, bueno, eso lo recordaba y me parece que son esos espacios también donde se hace mucho más evidente y donde ya esa emotividad desborda las sutilezas, ¿cierto? Porque el asunto empieza muy sutil, muy, sí, pero después ya se desborda lo sutil y queda lo que es lo real, ¿cierto? Del pensamiento y del sentimiento frente al saber del otro y de la otra. Muchas gracias, Sergio. Ha pedido la palabra Diana Maritza.
Entonces, nos vamos a preparar para hacer la traducción. Diana, yo creo que ya puedes ir prendiendo tu cámara para que nos compartas. Gracias. Bueno, tenía la duda, está bien. ¿Me están viendo bien? Bueno, todo esto que se ha producido aquí es algo que pone a pensar por cada una de las experiencias que han manifestado y es verdad, es ese saber que es preocupante pues en esta sociedad en la que vivimos, estudiamos, estamos, ha sido muy difícil porque el tema de la accesibilidad también tiene que ver con esa integración, con esa no sensación de barreras, con sentirse sanos o estar seguros. Entonces, esas complejidades hacen que uno se pueda retirar y que no quiera seguir o entrar o ingresar a la universidad, pues no quiere ser víctima de esas violencias que se han vivido. Por eso es muy importante que todos nosotros sepamos, por ejemplo, en el tema de una comida, de cómo se prepara y así uno esté seguro de lo que se va a comer, que es algo rico. Igualmente cuando uno esté o quiere ingresar a la universidad, uno quiere saber que lo que se va a brindar allí sea algo sano para nosotros y posteriormente en el trabajo podemos hacer también esa relación de ese tema de la accesibilidad epistémica de la que hemos hablado, también que sea algo que se analice en nuestros lugares de trabajos, porque siempre se habla acerca de la accesibilidad como algo cómodo, como algo bien, donde todos los humanos seamos iguales, pero tenemos historias de violencia tan diversas que a eso es algo que a mí me pone a pensar y no es algo que nos pueda dar calma en el momento, sino que es algo que es difícil y por eso yo por lo menos quiero hacer, por ejemplo, un libro donde siempre se figuran son los autores masculinos, pero las autores femeninas han estado eliminadas de allí de cómo es el tema de vivir bien, de cómo, por ejemplo, acerca de los roles, diferentes temas, o por ejemplo, en el tema de los cuerpos, la desnudez está, por ejemplo, está negada a la mujer, tantas resistencias que se han forjado, que, por ejemplo, tantas formas de investigar que las mujeres pueden tener, que también las tienen los hombres que deberían entonces estar integradas en esos conocimientos. De verdad que muchas gracias por todo esto que se ha compartido aquí, por este compartir de saberes. Muchas gracias también por la participación. Diana, muchas gracias a ti. Gracias por prender tu cámara, por darnos tu seña, por llevarnos a estas reflexiones tan interesantes. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? El profesor Nelson. Un minuto. Ha alzado la mano. Adelante. Bueno. No, muchas gracias. Disculpen llegar tarde porque estaba en otros compromisos, pero este tema y estas personas que están reunidas aquí me atraen. Fundamentalmente, hoy y esperamos tener un efecto de mucho riesgo de aquí en adelante también. Y es que yo tengo aquí unas reflexiones a nivel de palabras simplemente sin entrar a explicarlas. La primera está relacionada con el papel o rol que ejercen los individuos dentro de una estructura académica en pro del bien común hacia una satisfacción plena. Esta es una situación pues que emerge en estos momentos de tanta situación pues que nos atormenta a todos nosotros como personas dentro de una unidad académica o de una institución tan especial como es la Universidad de Antioquia. El otro punto es que muchas cosas se hacen, pero la cuestión es ¿dónde está el doliente? ¿Quién es el que va a continuar con el proceso? Porque es que hay muchas ideas, se generan muchas conversaciones, se dicen muchas cosas que podrían hacerse, no se sistematizan y tampoco tienen el doliente. Y ese doliente tiene que tener ciertas características para que eso se desarrolle
empezando por ser una persona que tenga un interés de liderazgo. El otro punto es lo patriarcal. Pues hombre, nosotros venimos de unas épocas donde el hombre era el que ponía el dedo para decir si sí o no. Él decía para dónde se iban las personas, quién salía, quién no podía salir, etcétera, quién se podía educar y quién no. En fin, hoy estamos en una situación muy diferente, donde la mujer ya comienza a tener un rol muy significativo a nivel social. Y a nivel social, la mujer hoy en día se distingue en diferentes roles de los sectores económicos en los cuales participa. Las vemos como gerentes, las vemos como ingenieras desarrolladoras de ciertas obras civiles dentro de los departamentos, las vemos como rectoras, las vemos como directoras de departamento, investigadoras, docentes prestantes, etcétera. Y acompañan al hombre también en los desarrollos de la investigación, etcétera. Y se están distinguiendo, y son premiadas y son referenciadas. Entonces la cosa es diferente hoy en día. La acción de provocar es una acción que es, digámoslo así, connatural al individuo en ciertos momentos. Lo que debemos de analizar también es esa provocación positiva o negativa que pueda tener un individuo hacia los demás. Y en ese sentido se genera un elemento que no hemos tratado y no lo he debido tratar, como es el elemento del oportunismo. El oportunismo. Esa situación de ver ciertos aspectos donde alguien puede tener la oportunidad de alguna cosa. Entonces, ese punto también ingresa en las discusiones. Y también ingresa en las discusiones los acontecimientos, si nos enmarcamos en el récord histórico de los 60 a los 70, ¿qué pasó en esa época? Por ejemplo, en una universidad como la Universidad de Antioquia o simplemente en las instituciones universitarias del país, del 70 al 80, del 80 al 90. Y ahí íbamos en décadas, o sea, 10 años, cada 10 años. Pero a partir de los 90 se parte en 5 años. Del 90 al 95 hay unas situaciones bien tenaces que acontecen en Colombia a nivel de las instituciones de educación superior. Y del 95 al 2000 sí que es cierto. Y comenzamos entonces una era del 2000 hacia acá y tenemos ya que de pronto esos 5 años que se van con cierta frecuencia, de pronto se bajan como a 3. Sin embargo, siguiendo pues como el momento, tenemos momentos del 90 al 95, del 95 al 2000, del 2000 aquí vuelve otra vez a aparecer la década, del 2000 al 2010. Y del 2010 aquí viene a acontecer un asunto muy interesante, que ya no es al 2020, sino al 2018. Y el 2018 no avisoramos lo que va a pasar a partir del 2019 a nivel de diciembre de ese año, cuando aparece el COVID en las costas de nuestro país Colombia. El COVID aparece en el 2019 y observamos gente que está paseando en las costas muy chévere y entonces ya viene y aparece en el 2020, en abril, la situación que genera una situación que nunca habíamos pensado de llevarnos a la casa, a frenarnos a la salida de esa situación. Entonces ahí tenemos del 2020 al 2022, principios del 2022, que a partir de marzo, más o menos de este año, comenzamos como a retornar a la universidad y nos encontramos con estudiantes y exalumnos que ya están como en sexto, séptimo semestre, que no nos conocían y fueron alumnos nuestros en la virtualidad. Eso es también muy significativo y eso pues lleva a que repensemos
muchas situaciones. Y por último, un punto que es un punto siempre de discusión y que nunca lo vamos a tener es, que se pare, y es las relaciones. Las relaciones humanas son importantes, aquí y acullá, como se pueda decir. Una persona sin relaciones es una persona sola, aislada. Y cuando se tienen relaciones, alguien habló ahora, la profesora habló ahora de la palabra sanación. Las relaciones son sanadoras. Yo pertenezco a varios grupos donde nos reunimos y hay varias personas del grupo que están enfermos, tienen cáncer, etcétera. Pero cuando se reúnen, nos reunimos a contar las historias, a contar los chismes, a contar los chistes, a contar lo que le pasó a fulano y a perano, a hablar de la salsa, a hablar de lo que sucede en el país, etcétera. Algo increíble sucede y es que esas personas se olvidan de lo que tienen, de esa enfermedad que tienen. Y algo también muy curioso, y es que las enfermedades son continuas y les gusta a las enfermedades que las soben, que las acaricien. Entonces en ese momento no hay caricias para esas enfermedades. Y entonces sucede algo inesperado. Del segundo al segundo se pierde esa enfermedad y no vuelve a pasar. Es como el que tiene verrugas, las acaricia y las acaricia y le sale otra, le sale otra y le sale otra. Pero si él sabe que tiene la verruga, pero se olvida de ella, al olvidarse de ella, está haciendo una actividad que es muy mala para la verruga, y es que no le está ordenando al cerebro que le entregue en la pequeña sangre de la verruga, porque la verruga vive de la sangre. Entonces, al no tenerla, la verruga se cae automáticamente. Son cosas de esas. Entonces, las relaciones son clave. Las relaciones son clave. Lo que pasa es que hay que tener control en las relaciones para que no se genere el oportunismo. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Nelson. Bienvenido. Gracias por esas palabritas. Juan Camilo ha pedido la palabra. Después también la ha pedido Julie para el momento final. Adelante, Juan Camilo. Sí, que nos convocaba. Muchas gracias y al profe también por ponernos esa palabra, ese testimonio de cómo desde la palabra y desde el juntarnos nos ponemos a vibrar alto también para resistir esos dolores, esas violencias. Nos pedía Mari tal vez que señaláramos algunas de ellas. Yo plantearía que una de esas pasa en nuestra universidad, por el docente y el directivo docente, porque estamos en una organización que sigue siendo muy jerárquica. Y el jerárquico implica que ese docente y directivo docente va a utilizar una figura medieval que unge a qué estudiante, qué investigador, qué docente de cátedra es el que puede acceder a otros espacios. Entonces, ¿qué investigador puede acceder a un espacio de coordinar un proyecto de investigación? ¿Qué docente de cátedra puede asumir un curso? ¿Qué docente puede llegar a un espacio de ocasional? ¿Qué docente de cátedra tiene las calidades para ocupar un cargo de directivo docente? Y a partir de prácticas que son muy clientelares también, ¿a quién decido yo que puede llegar a ese espacio? Y entonces en ese identificar y llamándonos a identificarlo estructuralmente, el profe, el docente y el directivo docente tiene un papel allí que puede ser muy reproductor de esas violencias, en términos entonces de a quién autorizo yo para que acceda a esos espacios donde se le reconozca por su conocimiento. Y hay muchos casos en todas las unidades académicas administrativas de nuestra universidad, pero recordando solo las que nosotros hemos hecho, pues, ¿qué pasa si no tenemos la fuerza, el coraje y la resistencia para decir frente a la universidad,
es que ese es el docente porque él, de su experiencia vital y comunitaria tiene un saber, desde un saber de un pueblo ancestral, originario, desde una colectiva que va a poner palabra ahí y que esa experiencia hace parte de un saber vital. ¿Qué pasa en esa conversa aquí con las compañeras intérpretes y también con Santi cuando les estamos invitando, yo les he invitado también a decirles su experiencia como intérpretes les hace también conocedores, sabedores de un puente intercultural y que hemos estado en unas conversas largas ahí de, bueno, no, yo estoy en el servicio de interpretación, ¿en qué momento puedo yo pasar a liderar, a ser un docente, un dinamizador de la palabra a partir de esa experiencia acumulada? Y en qué momento entonces también, incluso en el sistema de cosas en el que estamos, nos autorizamos a reconocernos también como tales. Entonces, bueno, tal vez una misma situación con una doble cara, para ponerla como en ese, que no sé, listado de lo que estamos identificando en pos del actual. Gracias. Gracias, Camilo. Y tiene la palabra Juliet. No, muchas gracias a todos y todas, pues primero por la asistencia, por fortalecer este canasto, por seguir tejiendo esa palabra y permitirnos también como poder observar y sentir y señalar desde otras perspectivas y otros horizontes que nos dé esperanza y fuerza para continuar en esos procesos que a veces, pues duelen tanto y pesan tanto pues no sabemos a veces por dónde continuar. Y su palabra es una palabra que nos da como esa vida para seguir fortaleciendo esos procesos. Escuchándoles a todas, como la palabra y las intervenciones que hacían, y pues teniendo como ese hilo conductor que es la accesibilidad epistémica, yo me hacía la pregunta precisamente de por qué es necesario hablar de accesibilidad epistémica, ¿cierto? ¿En qué momento pues parte esa reflexión de conversar, reflexionar, hilar, tejer respecto y en torno a la accesibilidad epistémica? Y es precisamente porque, como le decía la profe Eli, pues al inicio, sobre la importancia de esas violencias epistémicas, que primero hay que nombrarlas y reconocerlas, y es porque, claro, hemos reconocido que han, digamos, como históricamente se han dado como unas acciones que han excluido y han violentado a los territorios, comunidades o saberes que no han, digamos, cumplido con unos parámetros o con unas, no sé, con unos órdenes epistémicos occidentalizados, entonces no se le ha dado como la voz o la validez para que hagan parte de la formación o de los currículos académicos, ¿cierto? Entonces yo me preguntaba, claro, o sea, conversamos mucho en torno a las violencias, cómo se generan, las reconocemos, las situamos desde varias perspectivas, cómo las han vivido las comunidades indígenas, afropalenqueras, campesinas, incluso pues empezar a reconocerlas y nombrarlas, como lo decía ahorita el profe Sergio, en diálogo de saberes, que fue una apuesta, fue un lanzarse, fue un riesgo de empezar a reflexionar y decir, hay unos saberes campesinos, hay unos saberes afro, hay unos saberes indígenas, hay unos saberes que se han construido en torno a lo trans, a lo del género, unos saberes que se han construido en todas esas comunidades y territorios, y es importante ya mismo empezarlas a reconocer y a nombrarlas, porque como lo hemos nombrado, estamos como en unas crisis constantes, catastróficas y complejas, climáticas, de saberes, de palabra, de enfermedad, y entonces cómo poder hilar esa palabra de sanación con todas esas catástrofes emergentes que se están dando en este momento. Y yo siento que siempre, que está bien también, ¿cierto? Como llevar esa pregunta a las institucionalidades, hey, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a irlo transformando? Pero también es como hacernos esa pregunta a nosotras y a nosotros mismos. ¿Qué violencias estamos generándonos a nosotras mismas? ¿Qué barreras nos estamos incluso poniendo nosotras mismas en nuestras formaciones, en la forma también en la que llevamos nuestro discurso como docentes, como hija, como hermana?
Entonces yo siento que también es como la reflexión que yo hago es precisamente yo desde mi saber, mi experiencia, mi memoria, mi vínculo con mis ancestras, con mis ancestros, con mis raíces, ¿cómo puedo yo como Juliet, como mujer, transformarme, identificar esas violencias que están en mí, que yo también las genero, para transformarlas, para arrancarlas de raíz y de alguna forma irme transformando y sanando y asimismo sanar esos vínculos cercanos a los que yo voy a llevar mi palabra como docente, como investigadora, como todo lo que yo quiera hacer, habitar y construirme en este mundo tan inmenso y tan diverso y hermoso que habitamos. Entonces yo me llevo esta reflexión y es invitarme a mí misma a mirarme, a mí, pues a mí dentro de mi corazonar, mi palabra, mi formación y mi memoria, cómo puedo deconstruir toda esa identidad y toda esa colonia que he heredado de una formación occidentalizada y que me ha dejado tantas heridas y que ha silenciado tanto mi voz en esos procesos académicos, pero no solamente académicos, sino también en los relacionamientos sociales fuera de estos ámbitos institucionales. Entonces, yo siento que la reflexión es esa, es reconocer y nombrar esas autoviolencias y esas barreras que yo misma me impongo como mujer y cómo empezar a generar esa sanación desde mí misma y en mis propias acciones, más que desde una palabra, un estar diciendo o un estar reclamando, es también yo reclamarme a mí misma, bueno, Julia, ¿y usted cómo va a sanar esos procesos y esas violencias que la habitan y que usted también las ha generado en las otras y en los otros? Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Juliet, por esa reflexión tan linda. Yo creo que también todos nos llevamos un poco esa reflexión de cómo podemos transformarnos en un territorio que comienza por nosotros mismos, el cuerpo, las cuerpas, nuestro cuerpo, nuestro territorio. Y me voy un poco con esa palabra de que estamos fragmentadas o partidas de la cabeza al útero. Bueno, agradecerles a todas y a todos, virtuales y presenciales, quienes nos han acompañado, invitarles a la próxima Juntanza por Accesibilidad, el 21 de septiembre, en un mes. Vamos a hablar de accesibilidad comunicativa, accesibilidad web, digital, plurilingüe. También invitarlos a que estén muy pendientes de las redes de Permanencia Universitaria. Allí también estaremos publicando videos, información relevante y relacionada pues con estos temas. Muchas gracias y un abrazo fuerte. Gracias. Muchas gracias, un abrazo René, a Sol también muchas gracias por tu participación en el video, a Diana, a todas las personas que nos acompañaron, chao.